construcción de Cuenca. El Consejo Cantonal terminó ya aprobando la ordenanza de la actualización de los PDOTs y también de los PUCs, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, una hoja de ruta importante para la ciudad de Cuenca y que nos marca de aquí en adelante nuevas situaciones y nuevas limitaciones y asimismo dará la posibilidad de ver cómo se puede organizar de mejor manera la ciudad. Al respecto, Henry, la Cámara de la Construcción también ha tenido un papel importante que jugar en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial y el PUCS. ¿Qué es lo que se puede destacar dentro de esta nueva ordenanza que ya concluyó todo el análisis y aprobación? Buenos días. Buenos días, Rubén. Un saludo a todos los que nos escuchan, pues, a través de su prestigiosa emisora. Para recordar nada más, Rubén, en 23 de agosto del 2022, el Consejo Cantonal de Cuenca aprobó la ordenanza que regula el uso y gestión de suelo. Y luego, en el mes de diciembre del mismo año, pues, entró en vigencia una vez que fue publicado en el registro oficial. De ahí en más, pues, las direcciones de la municipalidad han levantado pues algunas observaciones de este plan que fue aprobado y pues se ha puesto en esta ordenanza que se está reformando y que se aprobó pues el día de ayer. Entre algunos de los puntos fundamentales que podemos destacar y que también han sido los aportes de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, ha sido la homologación de las normativas nacionales a estas ordenanzas, ¿no? Desde el año 2022, pues, hasta la presente ha habido algunos acuerdos ministeriales, algunas disposiciones de orden superior que tenían que ser incorporados en esta ordenanza, así como también las normas ecuatorianas de la construcción. Nosotros también como Cámara, pues, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda hicimos algunos acuerdos y algunas reglamentaciones, ¿no? Sobre todo para potenciar el tema de vivienda de interés social en nuestro cantón, pues, y vemos ahora que esa normativa que se hizo a nivel nacional, pues ya está incorporada en la ordenanza de uso y gestión de suelo, ¿no? ¿Qué significa que se ha incorporado, Rubén? Es que podamos de alguna manera abrir una ventana para la construcción de este tipo de vivienda, sobre todo en el segmento 2, ¿no? Que tiene un tope de costo de 47.940. Quizás en las próximas semanas pues podamos iniciar uno de los primeros proyectos, cerca de 530 unidades de vivienda, para que se puedan acceder pues las clases económicas que tienen menores recursos, ¿no? Y acceder a este tipo de vivienda. Esto es uno de los logros también fundamentales. Aparte de eso, pues, haber estructurado, haber puesto normativas de arquitectura. Aquí también como referencia, Gustavo, las normativas anteriores, pues, hacían que la vivienda de interés social, por ejemplo, sea hasta un 30% más grande que lo que teníamos a nivel nacional. Y por ende, pues, ese dimensionamiento mayor, pues, significa también un costo asimismo de un 30% más que otras viviendas que podían desarrollar ciudades en otros cantones. Eso creo que ha sido también uno de los logros fundamentales que hemos podido aportar, pues, como Cámara, como Colegio de Arquitectos, también en poder incorporar estas normativas, ¿no? Aparte también ha habido algunas actualizaciones de los mapas de riesgo, también algunas liberaciones, por ejemplo, de terrenos por una regulación en los conos de aproximación del aeropuerto y sobre todo, pues también uno de los objetivos también que siempre se debe perseguir como ciudad es poder densificar. La ciudad de Cuenca es muy cara, es porque es también subutilizada, ¿no? Ahora, actualmente la densidad que tenemos de acuerdo al último censo de población, el 2022, estamos hablando de que 34 habitantes de Cuenca viven por hectárea, Rubén, cuando este debería ser mucho más. Las Naciones Unidas mismo dicen que una ciudad urbana debería tener 50 y que creo que Cuenca podría llegar tranquilamente a tener al menos 180 o 200 habitantes por hectárea. Entonces es uno de los retos
que tenemos en la planificación de poder densificar la ciudad, y eso significa hacer lógicamente vivienda más barata, que eso también es uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Cuenca, sobre todo las parejas jóvenes que se incorporan a la actividad económica, ¿no? No pueden pues tener su vivienda en la área urbana, sino más bien vamos presionando pues hacia los límites urbanos, hacia la ruralidad, en busca de vivienda, en busca de un terreno más económico. ¿Cómo se compagina lo que usted acaba de mencionar, Henry, con el tema, por ejemplo, si vamos a generar espacios donde se pueda masificar este tipo de construcciones, como usted dice, de vivienda social, mucho más barata también, es importante. Las obras de infraestructura, usted ve, la ciudad ha ido de crecimiento para la ruralidad, pero el crecimiento a la ruralidad ha traído consigo un sinnúmero de problemas. Voy a citar, no ha habido control en la ruralidad. Tenemos problemas de zonas de riesgo donde se han construido con o sin permiso. Más es sin permiso que con permiso. No ha habido y no se han ejecutado controles rigurosos en este caso como la autoridad, que es la municipalidad. Yo entiendo que esto también debería haber sido un tema de profundo análisis, en este caso Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Cámara de la Construcción de Cuenca y todos los que hayan participado para poder devolverle y tener un mejor orden en la ciudad. Y además de esto también la dotación de obras de infraestructura que son necesarios para todos estos lugares de crecimiento de vivienda. Así es, Rubén, la marcha urbana ha crecido mucho más rápido que el crecimiento de la población, ¿no? Y efectivamente esto ha presionado pues los límites, como decía, de llevar o generar vivienda alejado de los centros económicos, justamente requiere de mayores recursos, ¿no? Que actualmente pues la municipalidad o el país mismo no los tiene, ¿no? Entonces ir generando estas viviendas alejadas, como digo, de la ciudad, requieren de infraestructura, requieren de un sistema de movilidad también. Significa pues que ya vemos ahora los problemas que tenemos de tránsito en el valle, en el IES, en Gapal, etcétera, porque justamente pues gran parte de la ciudadanía va a vivir pues en la zona rural, ¿no? Y eso significa pues tener nuevos sistemas de movilidad, de transporte, una infraestructura mucho más cara, cuando acá en la ciudad tenemos pues una muy buena infraestructura que está subvalorada. Entonces, los retos justamente crear estas densificaciones, generar construcciones en altura de manera que el costo de suelo se vaya licuando en una mayor cantidad de vivienda que podamos hacer, y sobre todo pues vivienda de interés social, que es la que más requiere la ciudad. Entonces esos son los retos, Gustavo, también al futuro, cambiar ya esta parte estructural de la planificación para ir densificando más la parte urbana que tiene los servicios, para no ir invirtiendo más. Inversión pues que tenemos que hacerle todos los ciudadanos, ¿no? Todos los que pagamos impuestos pues somos los que vamos pagando tal vez estos problemas que están dando en la planificación y esta expansión también de esta mancha urbana que no hace bien a las ciudades, porque hay que llevar mucho más infraestructura, mucho más costos, cuando eso se podría más bien invertir pues en calidad de vida en la parte urbana, y la ruralidad lógicamente con políticas, porque la vocación del suelo rural es justamente ser productivo, ¿no? Ahora la discusión y el debate se ha centrado tal vez en fraccionar el suelo rural, cuando realmente deberíamos discutir cuál es la vocación propia de las áreas rurales. Y es entendible, ¿no? Porque al final hay la presión pues de la parte urbana sobre suelo rural, hay una demanda, y lógicamente esa oferta la está presentando pues el suelo rural, ¿no? Actualmente. También la otra parte que usted mencionaba, y hemos escuchado a muchísimos profesionales y de hecho hemos escuchado en varios de los foros y espacios que se han abierto sobre el tema del incremento de vivienda social, el terreno caro que tiene la ciudad de Cuenca. ¿Por qué tenemos una ciudad tan cara en el costo de los terrenos, Henry? La ciudad de Cuenca es cara, como decía Rubén, es justamente porque también está subutilizada, no tiene una gran cantidad de infraestructura que no la estamos utilizando. Como decía, en número promedio estamos en la densidad de 34, 35 habitantes por hectárea, cuando podríamos densificar mucho más y llegar a números mucho más grandes. Por eso decía que los retos
ya estructurales de la planificación es justamente pues poder densificar, poder hacer vivienda en la zona donde ya tenemos esta infraestructura. Y si densificamos la ciudad, podemos construir en altura, podemos hacer vivienda más económica. Como le digo, Gustavo, hay un proyecto ya que de alguna manera parte de estas normativas se podrán hacer ya en las próximas semanas, de estas 530 unidades, hasta ese costo de 47.940, y aquí inclusive entra un bono del gobierno y hasta $7.000. Entonces yo creo que este es uno de los, como decía, de los primeros proyectos que nacen también con esta normativa que se ha generado a nivel nacional y que ahora ha sido incorporado también en esta ordenanza. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando en la gestión de suelo adecuado, sobre todo para este tipo de viviendas, y esto va a impedir, pues, de alguna manera que podamos seguir presionando en las partes rurales, ¿no? Para poder construir este tipo de viviendas que son tan necesarias, pues, en la ciudad de Cuenca para los ciudadanos. Usted tocaba un tema también que me parece importantísimo, fortalecer más el crecimiento donde ya está consolidada la ciudad, la parte urbana. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Cómo se estructuraría o se trabajaría autoridades, quienes hacen inversión, ciudadanos para este fortalecimiento que usted dice de la parte urbana de Cuenca? Yo creo que a nivel de nacional, a nivel de ministerio, ya hay alguna normativa, ¿no? Para la vivienda social. Yo creo que a nivel local también toca trabajar en esas políticas para gestionar el suelo. La municipalidad lo puede hacer, gestionar un suelo para justamente designar, pues, a la construcción de vivienda de interés social. Y también pues nos hemos reunido, Rubén, con algunos asambleístas, una política, ¿no? Hay bastante interés pues para generar una política de vivienda pues a nivel nacional que se pueda potenciar este tipo de bienes. Yo creo que una de las partes que tenemos que seguir evaluando dentro del plan es cómo avanzamos en la densificación, y quizás unos pocos años más, que es obligatoria unas reformas, podamos hacer ya reformas un poco mayores, pues a nivel ya estructural de la planificación, y sobre todo pues generar esta densificación. Hay que trabajar mucho todavía en los retiros, por ejemplo, que tienen las construcciones, que son bastante grandes y a veces no obedecen las reglas. Entonces creo que ahí son los retos que se vienen también a futuro, Rubén, para poder consolidar la ciudad, que eso es importante. En los mapas de riesgo, las zonas de riesgo, Henry, que hemos visto dificultades enormes, voy a citar cosas que se me vienen rápidamente a la mente. Por ejemplo, el problema que acabamos de pasar en el sector de Chayobamba, una zona residencial que ha tenido un crecimiento impresionante, impresionante en estos últimos años. Tema como Pacha, por ejemplo, tema como Santa Ana, Ricaurte y algunos otros sectores que se han visto afectados con zonas en donde tienen mapas de riesgo, pero que en el fondo no han sido respetados por la ciudadanía, y hoy en día estamos viviendo un problema social muy fuerte, Henry. ¿Se topó? ¿Qué se ha hecho o qué se va a hacer sobre este tema para ser más rigurosos en el caso de la autoridad en la aplicación de políticas que no permitan que en estos espacios se tengan construcciones que probablemente son incluso sin permiso? Hay una ordenanza, Rubén, que se aprobó en octubre, una ordenanza de control. Yo creo que quedó establecido ya algunos parámetros justamente para este control de las condiciones. Y también abre una ventana en una de las propuestas que hemos hecho nosotros como Cámara y Colegio de Arquitectos, es poder hacer un control de las técnico de las construcciones. Porque, Rubén, ¿qué significa? Todo el mundo dice a veces, yo tengo ya los permisos, tengo los diseños, tengo los planos, pero ¿quién controla, Rubén, que efectivamente se esté construyendo como dice los planos? Y eso es uno de los problemas, por ejemplo, que puede darse en Chaullabamba, ¿no? Son terrenos bastante complicados, complejos, que ameritan pues un control de calidad. Y si no hay quien controle, o hay responsabilidad también en el tema de la construcción, pues se dan estos problemas, ¿no? Puede tener usted los planos aprobados, inclusive firmados por los profesionales, que así es como aprueba la municipalidad, pero ¿quién está controlando que efectivamente eso que está en el papel se vaya dando en la realidad, ¿no? Entonces, las propuestas también como Cámara están en generar estos fedatarios, como ya hay en la ciudad de Guayaquil, que hagan el control técnico ya de estas construcciones. Entonces, eso va a evitar también mucho de estos problemas, ¿no? Si tiene usted un permiso o saca un IPRUS que se llama, pues
dónde están las características del terreno y verá que si está en zona de vulnerabilidad y pues, se podrá alertar que no se pueda construir. Pero si no hay ese control adecuado, si no avanzamos también en el control de la calidad de las construcciones, pues seguiremos teniendo estos problemas y sobre todo pues ya generar procedimientos de control también a la informalidad, ¿no? Que es bastante en la ciudad de Cuenca con este instrumento, ya que se tiene en una ordenanza de control que ya fue aprobada. Es un instrumento importante también que ahora tiene la municipalidad para hacer este tipo de control de la informalidad. Muchas gracias, Henry, por el aporte que nos han dado esta mañana y conocer qué es lo que ha hecho la Cámara de la Construcción de Cuenca en la construcción de este PDOTs y PUCs que entrarán ya en vigencia, creo que en estos próximos días, una vez que ya ha sido aprobado en 2 debates la misma. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted, Rubén, y a todos. Un saludo. Buen día. Gracias. Le hemos tenido al presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca, Henry Astudillo, en este espacio informativo de la W, hablando sobre lo que ha sido la aprobación de los PDOTs y PUCs por parte de la Municipalidad de Cuenca. En la W no paramos de innovarnos. Entra y mira nuestras páginas en las redes sociales Facebook, YouTube, X, TikTok, Instagram. Nos encuentras digitando W Radio